Muy buenos días. Gracias a Dios porque nos permite estar aquí de nuevo por un nuevo día más que podemos estar aquí en el seminario. Vamos a empezar con una pequeña dinámica. Vamos a empezar de este lado y nos vamos a levantar y vamos a decir en una pequeña frase muy cortita sobre algo por lo que estemos agradecidos hoy. Podemos decir muchas cosas por lo que estemos agradecidos durante nuestra vida, pero algo por lo que estemos agradecidos hoy. Por ejemplo, yo voy a empezar. Yo estoy agradecida con Dios hoy porque pude bajar las escaleras después de mi cirugía, por ejemplo. Y así algo cortito por lo que estén agradecidos hoy. Y al último, que terminemos con mi hermana Lula, le voy a pedir a Darwin si puede hacer una oración de agradecimiento. ¿Sí? Eli. Gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da y porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Darwin, ¿nos puedes guiar en oración, por favor?
Así, con ese mismo sentir de agradecimiento y de gozo, les voy a pedir que nos pongamos de pie para alabar a nuestro Señor. Adoremos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mis hermanas, al varones. Todos juntos. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Varones, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Todos. Entona la canción. Todos juntos. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Te damos las gracias, Padre, por la oportunidad de alabarte, Señor, de glorificar tu nombre. Y en este momento te pedimos, Señor, que nos permitas escuchar tu palabra, Señor, y ser sensibles a los mensajes, Padre, que tú, por medio de la lectura de tu palabra, por la exposición de tu palabra, nos das. Danos un oído sabio, Señor. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Así puestos de pie, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Timoteo 4, del 7 al 11. Esta lectura la vamos a hacer todos juntos. Si ya la tenemos, la palabra de Dios dice: desecha las fábulas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Le voy a pedir a nuestra hermana Liz que pase. Y a Anita, si puedo orar por ella, por favor. Oremos. Gracias, Dios, por esta mañana en que Liz puede pasar aquí al frente y compartirnos, hablarnos de tu palabra, Señor. Úsala, te pido que la bendigas y que a nosotros nos ayudes a escuchar atentamente lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Anita. ¿Pueden tomar sus lugares? ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido nuestra vida resuelta con la web? Creo que todos, ¿verdad? Encontramos de todo. Bueno, yo también la resolví hoy, así que la predicación va a ser bajada de YouTube. Germán, ¿nos ayudas, por favor? Quiero que pongan atención en el siguiente video. El primero de ellos viene de la ciudad de Cali y se llama Jorge Córdoba, el pastor de la risa. Vamos a recordar las historias bíblicas, ¿verdad? Pero ¿cómo serían las historias bíblicas en el tiempo de ahora? Por ejemplo, la historia de David y Goliat. Y dice la Biblia que se encontraban los filisteos reunidos en orden de batalla. A ese lado los filisteos preparándose para sacar al gigante Goliat. Comandante, es hora de acabar con los israelitas, no lo soporto, mire el chichón que me sacaron. Tienen la ayuda del tal Jehová de los ejércitos, venga a hacer algo ya. Cállate, que me desesperas. Ay, sí, señor. Vamos a sacar nuestra arma secreta, van a ver los israelitas. ¡Energía! La clave secreta, sí, señor. Clave secreta, señor. Mi mamá me mima, yo mimo a mi mamá. Enter, Goliat versión 2010. Era un gigante temible. Era tan gigante, pero tan gigante que todo el mundo le decía, el gigante. Al lado de Goliat se encontraba otro hombre terrible, su escudero. ¡Vamos a acabar con los israelitas! ¡Vamos a acabar con ellos! Era un gigantesco hombre, terrible, mis queridos y amados hermanos colombianos. Y ahí estaba el gigantesco Goliat, desafiando al pueblo de Israel durante 40 días. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Aquí hacia uno, viene hacia nosotros una cosa grande, fea y puta y peluda. ¡Oh, santo Dios! ¡Clink, clink, clink!
Águila 1, ¿qué sucede, Águila 1? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa, comandante? Creemos que hemos perdido uno de nuestros hombres. ¿Por qué, señor? Lo último que escuché fue... ¡Oh, santo Dios! Y este es el enfrentamiento entre David y Goliat. Y Goliat estaba desafiando el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel se encontraba su rey, Saúl. ¿Quién de vosotros se atreve a enfrentarme? A ver, ven tú, Saúl, Saúl, Saúl. ¿Dijo Saúl o Raúl? Y ahí se encontraba David, filisteo incircunciso. ¿Quién se cree para hablar así del pueblo de Israel? Vas a ver que me lo pongan a mí nomás y verá. Y ahí estaba Goliat desafiando a David. Enano insolente, hoy voy a entregar tu carne a las aves de los cielos. Sí, tú vienes a mí con barra y espada, pero yo voy a ti, en el nombre de Jehová, de los ejércitos, filisteo incircunciso. ¿Filisteo qué? ¡Incircunciso! Vas a ver. Goliat tomó la lanza. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Enanos. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién ha de temorizarme? Esta vez no voy a fallar. Ahora me toca el turno a mí, cabezón. David tomó la piedra y la colocó en la onda. La cargó y desató la palabra de poder. En el nombre de Jehová de los ejércitos y por el poder de su Santo Espíritu, muere, muere, grandulón. Me cogió la mano. Mis amados hermanos colombianos, esa piedra no llevaba la fuerza de un hombre, esa piedra llevaba el poder del Espíritu Santo, de Dios. Con piedrita. Con piedritas a mí. Inmediatamente aquel gigantesco hombre cayó y le quitó la espada al gigante. Era grande. Luego David tomó la espada de Goliat y con la misma espada de Goliat, le cortó la cabeza. Luego David tomó la cabeza de Goliat en sus manos. ¡David! Para el rey Bud. ¡Gloria! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! No hay nada más hermoso que la vida cristiana, ¿sí o no? Y poder compartir la vida cristiana es algo maravilloso. Tal vez muchos de nosotros podamos estar inconformes con la vida o condiciones que nos tocaron, pero Dios hizo algo maravilloso por nosotros en darnos una vida eterna y una vida preciosa y maravillosa que podemos no solamente disfrutarla, sino también compartirla. ¿Cuánto creen de tiempo que le llevó a esta persona poder ensayar para poder transmitir esa historia de manera creativa? ¿Cuánto tiempo para poder dominar los movimientos, las expresiones? ¿Vieron cómo estaba el público? Y era un concurso de esos talk shows que hacen. Era un concurso y los tenía todos así como yo los tengo ahorita a ustedes. ¿No es cierto? Los tenía mucho mejor. La vida cristiana de verdad es algo para disfrutarse y es evidente. La gente puede notar en nosotros los resultados de nuestra vida espiritual y de nuestras prácticas espirituales. Y esto es algo maravilloso, hermanos, porque pensar todo lo que veíamos la semana pasada y que nos hablaron ahí en Timoteo y ver el ejemplo y todas esas exhortaciones a nuestra vida deben animarnos a que nosotros cuando sirvamos en la iglesia lo hagamos de una manera sonriente, de una manera feliz, de una manera que estemos disfrutando lo que estamos haciendo. Y para ello quiero que me acompañen en sus Biblias y vamos a ver el pasaje de Josué que es muy claro. Y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Súper conocido para todos. Y aquí vamos a encontrar una de nuestras prácticas o disciplinas espirituales, que es Josué 1:8. Y le voy a dar lectura y dice la palabra del Señor:
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La lectura de la palabra de Dios. ¿Y cuántos de los que estamos aquí llegamos a participar en esgrima? Y cada vez son menos, ¿ah? Y yo me acuerdo, hermanos, cuando dice esta palabra, nunca se apartará de tu boca este libro. Yo sí soy de las personas que tengo problemas y conflictos que la gente cargue la Biblia en su celular. Sé que es práctico, pero sí me causa conflicto. Yo sé que a Dios no, Dios es el Dios de la tecnología y sabemos que la primer tablet se le entregó él a Moisés y era touch, porque dice que con su dedito él escribió, ¿no? Entonces, Dios no tiene problemas, pero yo sí. Y cuando yo enfrento esta situación en la Escritura, somos cada vez menos cristianos los que somos conocidos con una Biblia y conocimiento y dominio bajo el brazo. Y esto es de apenarse. Yo me acuerdo que, y les preguntaba en cuestiones del esgrima, yo me acuerdo que cuando nos daban los libros y nos llegaban los de los profetas, no sé si fui la única que tuvo problemas con encontrarlos rápido, cuando decían Joel, en tu mente rápido empezabas, ¿dónde está Joel? Vamos a ver, y empezabas, ¿no? Ahora en tu aplicación, bueno, en tu celular empiezas al lado de qué aplicación le puse y empiezas, está al lado del Face, está al lado del Instagram y no sabes dónde tienes la Biblia. Hermanos, cuando nosotros vemos la importancia de la Escritura en nuestras vidas, podemos transformar, podemos cambiar, podemos demostrar cuán importante es la palabra del Señor para nosotros. Cuando Dios le dice estas palabras a Josué, era porque él iba a enfrentar una tarea muy grande, como la que tú y yo enfrentamos cada domingo, cada estudio, cada enseñanza. Y la autoridad de Josué no iba a estar solamente en su llamado, no iba a estar solamente en quién lo había puesto en ese lugar, sino en meditar de día y de noche, aunque sí es una figura de hipérbole en esta expresión de día y de noche. Josué tenía que conocer exactamente lo que Dios le iba a decir para usarlo en el momento exacto y propicio, para el momento adecuado en el pueblo de Israel. Y muchas veces nosotros cuando nos enfrentamos con consejería, con situaciones que nos asaltan de manera imprevista en la iglesia, no sabemos qué decir. Y ahí estamos, como dice el pasaje, como dijo Pablo, pero no sabemos exactamente en qué parte de la Escritura está, porque no tenemos el dominio de la misma. Josué no solamente tenía que tener la palabra del Señor en su boca, sino también meditar en ella. Y esto habla, hermanos, de obediencia. Esto habla de obediencia. Porque dice el mismo pasaje, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y la obediencia, hermanos, es algo que le ha costado a la humanidad desde que los crearon. Si hubieran podido ser obedientes y no hubieran tenido conflicto con la desobediencia, pues otra hubiera sido la historia de la humanidad, ¿verdad? Pero la obediencia es algo que le cuesta al ser humano por naturaleza. Esa constante rebeldía. Y no somos la única generación que nos hemos enfrentado, hermanos, en cuestiones de que podemos ver gente con grandes consecuencias en su vida a causa de la desobediencia. Y lo peor es ver cristianos con consecuencias en sus vidas por la desobediencia. Si tan solo hubieran guardado, meditado en la palabra del Señor, hubieran podido hacer conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Cómo puedes decir que obedeces a Dios si no lees la palabra de Dios? Si no conoces, si no meditas, si lo haces meramente por contestar un cuestionario, si lo haces meramente por tener un número que reportar en aquellas iglesias que todavía recogen datos de lectura bíblica. Tienes que amar la palabra del Señor, tienes que disfrutarla. Los enfrentamientos que tuvo Josué en este tiempo histórico estaban condicionados a guardar, meditar, para poder obedecer. Entonces, hasta entonces,
su camino sería próspero y todo le saldría bien. Pero todos queremos muchas veces el resultado sin haber aplicado lo anterior. Muchos queremos que nos vaya muy bien. Muchos queremos lo extraordinario en nuestro camino y la prosperidad, pero no meditamos en la palabra del Señor. Es más, cuando se abre nos dormimos. Cuando nos piden abrir nuestras Biblias no las traemos. Y es mejor, muchachos, que cuando ustedes de verdad carguen sus Biblias, puedan subrayarlas, puedan fecharlas. Cuando yo era adolescente, el grande problema que existía entre muchos de nosotros, y lo decía mi pastor, era: la Biblia no es un álbum de fotografías ni un folder para cartas, ¿no? Porque todos teníamos ahí las cartas y las fotos. Y decía, es para que la estudies, para que la medites, para que la vivas. No va a haber nada mejor en tu vida que la Escritura. Y ahora es mejor de verdad, chicos, que cuando ustedes lo abran, en el peor de los casos, que se distraigan con otro versículo y no con otra conversación, porque alguien se introdujo en tu momento con Dios. Y ahí ves el globito de WhatsApp llamando tu atención. Y ahí ves el globito del Messenger llamando tu atención. Es mejor de verdad que tu vista la capte otro versículo a otra conversación que no tiene nada que ver con tu intimidad con Dios. La obediencia, hermanos, es evidencia del tiempo que pasamos con el Señor. ¿Qué tan obedientes somos? Mi papá nos formó a mis hermanos y a mí en una disciplina casi militarizada porque él amaba y tuvo formación militar. Y siempre decía lo siguiente: cuando nos pedía algo fuera de nuestras obligaciones, nos decía rápido y con buenos modos. O lo hacíamos rápido y todos enojados, o lo hacíamos con buenos modos y a nuestro tiempo. Y siempre nos decía, lo que yo te pido se tiene que hacer en el momento. Si lo haces después ya no es obediencia. Y eso era más difícil, porque la obediencia es en cuanto se termina de ejecutar la indicación. Y es Dios ahora hablando en nuestras vidas diciendo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Mediten en ello, chicos, para que sus vidas puedan impactar a los demás, para que su hablar, hermanos, pueda fluir la palabra del Señor con exactitud, no pasajes extraños, mal aplicados, mal exegetados, no consejos que no provengan de la palabra del Señor. Dios los ha puesto a ustedes en eminencia, sí, y le estoy hablando a líderes que están con jóvenes, líderes que están frente a un grupo, líderes que día a día se preparan para guiar al pueblo de Dios en una experiencia de adoración. Y desde este púlpito, en una generación graduando, yo escuché lo siguiente: ¿cómo te atreves a pedirle a tu congregación que ore, que lea, que asista, cuando tú aquí en capilla no lees, no obedeces, no cantas, no vienes? ¿Cómo te atreves a pedirle a tu congregación y exigirle lo que tú no estás dispuesto a dar? La palabra del Señor, hermanos, es preciosa, es hermosa. Edifica, construye, nos quita aquellas cosas que no nos gustan, que nos lastiman. Pueden ser contadas de manera creativa, impactan vidas. Pero si no la conocemos, hermanos, ¿cómo vamos a hablar de ello? Es necesario adentrarnos a las Escrituras, hermanos, de verdad, de una manera que nosotros podamos ver a un Dios precioso hablándonos, hablándote por tu nombre. Y cuando veía yo con uno de mis niños de la iglesia lo que decía David, el salmista, en relación a la potente voz de Dios que dice, la voz de Jehová que desgaja los cedros del Líbano, que los hace saltar como becerros. Y cuando lo comparamos con Génesis, que dice que con su poder de su voz, con el poder de su voz creó todas las cosas, y que sea ese Dios poderoso susurrándote y diciéndote, mío eres tú. ¿No te llena? ¿No te satisface? Pero ¿cómo lo vas a escuchar si no abres su palabra? Es importante, hermanos, que podamos evidenciar nuestra obediencia a través del tiempo que pasamos en la Escritura. Pero no solamente podemos disfrutar de la vida cristiana con la Escritura. Otra de las
expresiones de nuestras disciplinas espirituales que son evidentes es el tiempo que pasamos en oración. Y les pido que abran sus Biblias en el libro de en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Y dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Yo sé que muchos de nosotros nos enseñó nuestra mamá a orar. Pon tus manitas así y repite después de mí. Y en parvulitos lo seguías haciendo, y en primarios, y aún tú lo sigues enseñando en las escuelas de verano. A ver, niños, repitan después de mí. Pero ¿por qué no te acercas a Jesús y le dices: Señor, enséñame a orar? Tú que practicaste la dependencia de tu Padre en oración, enséñame. Sus discípulos lo hicieron, ¿y no nosotros nos llamamos y nos denominamos también discípulos de Cristo? Pues digámosle: Señor, enséñame a orar de la manera correcta, de la manera que te agrada. Y es hermoso porque cuando Jesús les enseña, les dice a sus discípulos: cuando oréis, decid Padre nuestro. Y eso es hermoso, hermanos, porque yo sé que todos podemos expresar lo que dice la oración de Jesús, pero llamar a Dios Padre te da una identidad como hijo. Y eso lo enseñó Jesús cuando les enseña a sus discípulos a orar. Que te aprendas a expresar en la intimidad y en la confianza con tu Padre, con Dios, con el Dios creador de todas las cosas, de lo visible, de lo invisible, y que tú le llames Padre, es maravilloso. Y ahora sí, vamos al capítulo 6 de Mateo, y da una serie de recomendaciones en la oración. Y lo primero que te dice el versículo 5, dice: no seas como los hipócritas. Eso quiere decir que también hay actitudes cuando oramos. Cuida tus actitudes, cuídalas. No seas como los hipócritas. Esa es una recomendación de Jesús. Y esto es porque le estamos pidiendo que nos enseñe a orar. Que nos enseñe tanto la forma en cómo relacionarnos con Dios como la forma de acercarnos a Él. Y déjame decirte que muchos hermanos, cuando se acercan a ti como pastor, como maestro, como líder de tu iglesia, lo primero que te dicen es: hermano, ¿puede orar por mí? ¿O nada más nosotros experimentamos eso? No, creo que todos y la gran mayoría experimentamos el que alguien te vea como una figura que practica la oración. Tal vez su pensamiento de decir: es que tú estás más cerca con Dios, puede ser una realidad, pero tal vez sus palabras no le alcancen para expresar lo que tú puedes expresar por tener una relación en confianza con Dios. No sean como los hipócritas, cuiden sus actitudes cuando se presenten delante de Dios. Que su vida, hermanos, sea un constante diálogo con el Señor. Dice el mismo capítulo, en el versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. También habla de actitud. También habla de deseo de pasar tiempo con Dios. También habla de esa expresión de confianza que puedes decirlo en secreto. Que sabes que Dios te está escuchando. Y eso también se refleja en nuestra vida diaria como resultado de nuestra vida disciplinada en el Señor. Yo sé que no son cosas nuevas, chicos, pero sí son cosas que a veces descuidamos en nuestro afán de hacer la obra del Señor, de servir a los demás. Pues no descuides lo que en ti corresponde, lo que es tu vida, lo que es tu relación con Dios. Es hermoso saber que el Dios de todo es tu Padre, que el Dios de todo te escucha
Y el ser humano tiene grandes problemas y grandes conflictos porque se siente incomprendido, porque se siente que nadie lo escucha y que nadie lo entiende. Y hay alguien dispuesto a escucharte y muy pocas veces accedemos a él. De verdad, hermanos, aprendamos a relacionarnos con Dios en los métodos que Él ya dejó y de la forma correcta. Y la última cosa, hermanos, que quiero que ustedes puedan recordar en sus prácticas visibles y puedan disfrutar la vida cristiana, hermanos, es porque lo bueno cuenta y cuenta mucho. No dejemos de un lado, hermanos, la forma en la cual guiamos nuestra vida, en lo que a nosotros corresponde. Y vamos al libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 9 y 10. Dice la palabra del Señor: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hacer bien, según lo que yo leo, cansa. Cansa. Y la Biblia te dice, no te canses. No te canses. Hay un resultado de hacer el bien, dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esto habla de paciencia. Y me encanta a mí la figura del campo. Yo crecí en parte de mi vida en el campo, pero en mi culminación de educación secundaria nos dieron una materia muy extraña, bueno, ganadería y agricultura. Y nos llevaban al campo a hacer eras, sembrar, criar pollos. Nos daban 100 pollos, el total de la calificación. Si un pollo se te moría, iba bajando tu calificación. Entonces era así como que cuidar de ahí, no te mueras, y alimentarlos. Y teníamos, de verdad, yo crecí feliz en esa escuela ese último semestre. Pero también me acuerdo que me dieron un pico y una pala y me pusieron a hacer una era para sembrar cilantro. Todos bien bonitos así, sus cuadritos, como esta cosita así, esta forma rectangular, y el mío todo chueco. Nunca lo había hecho, terminé con las manos súper ampolladas y no tenía la profundidad exacta, entonces mi cilantrito quedó así, así. Pues mis pollos sí vivieron. Pero cuando habla el autor de segar, quiere decir que es un trabajo continuo, constante y de cuidado. Es algo que tú debes prestarle suma atención. Y hacer bien requiere que tú pongas estas cualidades en tus actitudes con los demás. Hace mucho tiempo yo trabajaba en una comunidad judía y allí en el paradero de Tacubaya conocí mucha gente, casi todos ahí nos encontrábamos. Me tocó trabajar en el área de extracurriculares, que eran escuelas de arte, escuelas de danza, escuelas de música. Y allí nos encontrábamos casi todo el mundo. Y casi siempre estábamos los mismos. Y dentro de los cuales yo pude hacer mucha amistad fue con un profesor de fútbol que trabajaba para una escuela de deportes de Brailovsky, que fue jugador del América, y una gimnasta que ganaron en el 2005 el intercolegial de baile. Esta gimnasta empezó trabajando como niñera en el Maguen David. Y a mí se me apachurraba el corazón porque traía una trayectoria y pues allí entra puro recomendado, ¿no? Entonces, el trabajo de las niñeras era que al salir los pequeños de sus clases, los acompañaban hasta los camiones Lipu y los iban a entregar en sus casas. Ellas tenían que guardar el orden y todo. Y cada vez que yo me la encontraba en el paradero era la misma historia. Me lloraba lo mismo, que su esposo no tenía trabajo, que ganaba muy poquito como niñera, que a veces las mamás le daban una propina cuando ella bajaba del camión y dejaba al niño. Y conocí
a Mati, que era era la dueña de una academia de danza y estaban postulándose para el intercolegial y no tenían gimnasta que les ayudara con la rutina. Ay, pues se me ocurrió, ahí voy. Ay, Mati, yo conozco a alguien. Yo tenía buena relación con algunos. Ay. Y Mati así como que, Liz, ¿estás segura? Y yo, sí, Mati, que quién sé que es buenísima, pon la prueba. Mira, es más, no me hagas caso, hazle tú la prueba, la audición. Pues le hicieron la audición. El chiste es que le dan el trabajo y después esta persona empieza a hablar mal de mí en la comunidad. A mí me sorprendió mucho, porque yo pensé que estaba haciendo un bien. Y me enojé y grité y pataleé y no era lo único que hacíamos por ella. El último camión que pasaba de regreso por la comunidad era a las 9 de la noche y nosotros salíamos a las 9. Entonces, si no alcanzábamos corriendo el camión, ya no lo alcanzábamos. Y el último que pasaba era hasta las 10:30, pero de 9 a 10:30 era mucho tiempo y era el que iba para Chapultepec. Entonces, nos abría una distancia enorme de camino. Y muchas veces cuando Germán llegó a ir por mí al trabajo, ay, a mí me partía el corazón después de lo que ella había hecho conmigo y haber hablado mal de mí, dejarla abajo del árbol y que esperara hasta las 10:30 el camión, ¿no? Entonces yo así como que, súbete. Decía, Germán decía, ahí está tu amiga, ¿no le quieres dar un ray? Y yo, no quería darle el ray. El chiste es de que yo tuve que ser confrontada con este pasaje y pensar que muchas veces alguien había hecho el bien para mí y que yo no había pagado de la manera correcta. Y cuando te dicen no te canses de hacer bien, es no te canses. Y puede ser un cansancio espiritual, emocional y hasta físico. Y puede incluir hasta tus recursos. Pues bien, pasaron los años, cambié de trabajo y me encontré en la misma situación. Otra niñera, otra recomendación y el mismo pago. Y yo dije, Señor, no es posible que yo esté experimentando la misma situación. Y me vuelvo a enfrentar a esto y se los comparto. No se cansen. No se cansen cuando la misma hermana venga a ustedes y les diga, pastor, ¿puede orar otra vez por mí? Y tú, pero si yo le dije que haga esto, ora, no te canses. Hermano, se me olvidaron las llaves, ¿no trae usted sus llaves? No te canses. Ay, ¿para qué le damos un juego de llaves a este diácono si ni va a abrir? No te canses. Hermano, no hay quien dé la bienvenida, ¿la puede dar usted? Hazlo con ánimo pronto, no te canses, porque a su tiempo segarás lo que con paciencia has esperado. No desmayes. Y dice el versículo 10, según tengas oportunidad, y mira que Dios te va a enfrentar siempre a las mismas oportunidades para hacer el bien. Haz el bien mayormente a los de la familia de la fe, a todos. Cede el lugar en el metro, sí, cédelo aunque vayas cansado, aunque tengas sueño, cédelo. No le alcanza para el pasaje, dale el peso que le hace falta, compártele el boleto del metro. De verdad, alguien más lo ha hecho por ti. Y miren que en este lugar se han visto las bendiciones de Dios. Sus congregaciones han aportado para ustedes, hermanos, sus colegiaturas. Y muchas veces son ofrendas exclusivas para ustedes. A veces no saben ni cómo van a pagar y alguien ya pagó por ustedes. Alguien ya lo dio por ustedes. No tenías que ponerte. Yo siempre he dicho y siempre le agradezco a Dios la vida de Cristi y su buen ojo. Me dice, te separé esto y me queda. Sí, tiene buenísimo. Tarde de tlayudas. Alguien donó esas tlayudas para ustedes. Alguien subsidia para que esta institución tenga los costos bajos. Hagan el bien, hermanos. Háganlo de verdad con gozo. Que la expresión de su vida, de sus disciplinas espirituales en la lectura, en la oración y en su comportamiento, sea reflejo de que pasan tiempo con el Señor. Va a haber mucha gente expectante, como lo vimos en el video. Depende de cómo tú quieras compartir las historias que vienen en la Biblia. ¿Quieres solamente hablarlas o representarlas? Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor,